estamos soportando una suerte como de trancazo, ¿no? Por efecto justamente de esto que señalaba el profe en el saludo y la introducción de este espacio del comentario. Hay lluvia en este momento en Quito. Yo llegué con lluvia hasta la estación. No sé si le pasó lo mismo al Carlitos que viene del Valle o al Esteban. Yo llegué con lluvia, ¿eh? Y se supone que estamos ya julio, deberíamos estar disfrutando del verano, pero este sin duda, como decía ayer el profe, este es un verano atípico, así que abríguese, no vaya a ser que le pase como a uno que ha pescado un resfrío bastante fuerte. Tengo entendido que Liceña también está con días de reposo porque está afectada en su salud, así que le mandamos un abrazo desde acá, que se recupere lo más pronto posible para tenerle cuanto antes aquí junto a nosotros. Hoy es martes 12 de julio del 2022. Reitero nuevamente el saludo para todos quienes están conectados con nuestras transmisiones a través de las plataformas digitales, y como siempre también no solo el saludo sino el agradecimiento por ayudarnos a crecer todos los días en audiencia, con sus compartidos, con sus publicaciones en sus muros de redes sociales, en sus chats, etcétera. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Hoy amanecemos con un nuevo precio de la gasolina, ¿no? No sé si lo sabían, o si, bueno, si no lo sabían, me imagino que ya se habrán enterado ayer. La gasolina super experimentó un nuevo incremento en el Ecuador. Como ustedes saben, los combustibles, en el caso de la super, está liberalizado el precio del combustible, entonces fluctúa de acuerdo a el valor del barril de crudo. En el caso del Ecuador, el referencial es el WTI, ¿no? Así que desde hoy, 12 de julio, el precio de la gasolina super alcanzará su máximo histórico en Ecuador, llegará a $5.20 por galón, y este precio estará vigente hasta el 11 de agosto. Las gasolinas Extra, Ecopaís y Diesel mantendrán sus costos fijos, que a raíz de la última manifestación y los acuerdos a los que llegó el gobierno con la CONAIE, ustedes saben que el precio de la gasolina Extra es de $2.40 y el del galón del diésel es de $1.75. Mientras está congelada la tabla con los precios de la gasolina, me permite, voy a sacarme la chompa porque ya me estaba muriendo del calor. Y eso que no prendimos el calefactor había aquí en el estudio de la radio, a pesar del frío. Muy bien. Así que hoy, mis queridos dubayenses, estamos con nuevos precios en la gasolina super. Me va a resultar a mí más caro llenar el tanque de la gasolina, de la moto, que del auto. Esteban ya se jodió, ya se fregaron los paseos de los jueves. Muy bien, va a tocar solo salir a darse vueltas por el redondel al lado de la casa. Muy bien. Ahí está, nuevo precio de la gasolina super. El que tiene, claro, llena el tanque con gasolina de $5.20, ¿no? La super, muy bien. Voy a retomar nuevamente el mismo tema de ayer. ¿Por qué, van a decir ustedes? Y porque creo que es necesario estar machacando todos los días sobre lo mismo. Y fíjense que yo ayer en el comentario era: por Dios, presidente Lazo, póngase de acuerdo con usted mismo. Y ahora habrá que pedirle al presidente y a todo el gobierno que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no? Para cuando salen a dar declaraciones, sobre todo declaraciones que tienen un contenido político muy importante y que pueden convertirse en detonantes de lo que son estos procesos de diálogo que lleva adelante el gobierno aparentemente, ¿no? Y que se van a profundizar el día de mañana, que ojalá, por el beneficio del país, de los 18 millones de ecuatorianos, lleguen a buen puerto, ¿no? La verdad es que después yo he aprendido de ustedes, sobre todo, porque
Yo recuerdo que el otro día no recuerdo muy bien qué comentario fue que hice, que muchos de ustedes me decían, por Dios, Alexis, pero ya deja de ser tan crédulo, ¿no? Y la verdad es que sí, ya uno a ratos, después de lo que hemos vivido estos 5 años, se va volviendo ya incrédulo, ¿no? Pero digamos que uno mantiene todavía esa máxima de que lo último que se pierde es la esperanza. Y yo por lo menos, por el beneficio de absolutamente todos las y los ecuatorianos, espero que el gobierno asuma un rumbo y defina una hoja de ruta específica como para poder llevar adelante este proceso de diálogos, que no se torpedee, que no se bloquee, por el beneficio de absolutamente todos, ¿no? Ahora, yo ayer les decía, y partíamos de aquellas 2 intervenciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, donde por un lado daba una cifra, 15 millones dijo que costó el paro de 18 días, en otro medio dijo 20 millones, ya le subió 5 millones al presupuesto que había sacado el presidente. Yo no sé si, por ejemplo, los manifestantes se hospedaron en hoteles 5 estrellas, ¿no? De lo que tengo entendido, llegaron a hospedarse en universidades, en iglesias, en las denominadas zonas de paz o de acogida humanitaria. Pero parecería que se hospedaron en hoteles 5 estrellas y que comieron todos los días lomo fino, ¿no? Según la lectura que ha hecho el gobierno. Y ayer, increíblemente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien durante los días de la manifestación era uno de los que más mensajes incendiarios desde el gobierno emitía, increíblemente ayer en una entrevista en un canal de televisión fue el que trató de ponerle un compás distinto, una pausa a estas declaraciones desafortunadas y bastante aventuradas que hizo el presidente Lasso. Si tenemos el video del ministro Carrillo, por favor, compartámoslo para poder analizarlo junto a todos ustedes. Dijo 15 millones de dólares financiados por el narcotráfico. ¿Cuáles son las pruebas que tienen para eso? Bueno, eso se está investigando porque las donaciones... ¿Por qué lo dicen antes de poder probar? Bueno, es un tema que ya le corresponde a la Administración de Justicia. Lo que ha hecho el presidente es trasladar una información para que a través de una noticia crimen se empiece a investigar. Nosotros creemos que este tipo de donaciones, como los calificaron los movimientos indígenas, son absolutamente opacos. Muy bien, como les decía yo, ha puesto un poco de pausa el ministro Carrillo, ¿no? Lo que hace el presidente es emitir un comentario, dice, para que a partir de ahí se genere una noticia criminis y la fiscalía empiece a investigar. O sea, pero es que parten además parten, digamos, todo al revés, ¿no? Ahora resulta que a la CONAIE es a quien le toca demostrar que es inocente, o a los manifestantes les toca demostrar que son inocentes de lo que se les acusa, y no el gobierno demostrar lo que está afirmando. Porque lo que afirma el presidente Lasso y lo que han dicho varios de los funcionarios de este gobierno, porque no se ha escapado uno, ¿ah? El famoso relato del narcotráfico financiando la protesta social lo ha dicho desde el presidente Lasso, Fausto Cobo, el mismo general Carrillo, el ministro de Defensa, el señor Lara, el propio Francisco Jiménez, quien es el que ha estado al frente tratando de liderar el proceso de diálogo junto a los dirigentes de la CONAIE. Pero entonces, no podemos los ecuatorianos estar, digamos, viviendo el día a día de la construcción de este tipo de encuadres a partir de rumores. Y ya van a ver ustedes más adelante lo perjudicial que es para una democracia el dar lugar, dar oídos y dar crédito a noticias falsas. Ya vamos a hablar más adelante. Va a estar con nosotros en la primera entrevista el día de hoy Juan Carlos Monedero, politólogo español, miembro de Podemos, coideario de Pablo Iglesias, quien junto a él, junto a Pablo Iglesias y quienes lideran esta corriente política en España, fueron víctimas
de una serie de acusaciones temerarias, falsas, que hoy, con la filtración de varios audios, se han demostrado lo que eran. Eran noticias falsas que fueron publicadas por medios de comunicación formales en España, a los cuales las mismas autoridades dieron crédito, y en donde estaban involucrados no solo periodistas de los más reconocidos en España, sino también policías, detrás de la construcción de estos encuadres falsos, para involucrarlos en la supuesta recepción de dineros que tenían su origen en Venezuela, y la apertura de cuentas en paraísos fiscales que beneficiaban a Pablo Iglesias y a Podemos. Vamos a hablar sobre eso, porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Ecuador durante los últimos años, porque hoy en día estamos en Ecuador también presenciando este tipo de acontecimientos. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a pasar mañana o pasado mañana o en 6 meses o en un año cuando se demuestre? Porque además, créanme, yo estoy convencido y seguro de que así es, de que la denuncia esta del supuesto financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones de junio del 2022 es falso. Lo que está en juego es probablemente el capital más importante que puede tener un político y que, por ejemplo, debería tener un periodista también. Y esto lo digo ¿por qué? Porque han existido no solo políticos, sino también periodistas, y periodistas políticos, y políticos que se hacen pasar por periodistas, que han dado absoluto crédito a las declaraciones del presidente Lasso, que las han replicado, que las suscriben y que generan publicaciones también tomando como punto de partida la declaración de un presidente. Y yo quiero hacer énfasis en aquello. Quien está acusando a la CONAIE de supuestamente recibir fondos del narcotráfico, quien está acusando al movimiento indígena de recibir fondos del crimen organizado para sostener una movilización de 18 días, no es el Alexis Moncayo, ni es el Carlos Minango, ni es Juan Pueblo. Es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Son sus ministros de Estado. Quienes hacen esta afirmación, quienes aseguran y afirman que las manifestaciones durante 18 días se sostuvieron con financiamiento ilegal, porque la plata producto del narcotráfico es dinero ilícito, es ilegal, es nada más y nada menos que el gobierno nacional del Ecuador. No es cualquier ciudadano, no es cualquier medio de comunicación, no es una cuenta troll de Twitter o de Facebook, no es el presidente de la República. Entonces yo les planteo esa inquietud. Imagínense lo que debería pasar o el cisma que debería provocar el momento en que se compruebe que lo que dice el presidente Lasso es falso. Y como yo no nací ayer, pues, o sea, yo tengo 40 años, en mis 40 años he visto movilizaciones indígenas desde que tengo uso de razón. Probablemente la más potente antaño fue la del 90, ¿no? Cuando gobernaba Borja, y después una manifestación igual de potente, la que se provocó en enero del 2000 cuando cayó Yamil Maguad. Un gobierno que tiene la misma matriz que el actual, demócrata popular, demócrata cristiano. Muchos de quienes hoy forman parte del gobierno de Lasso fueron integrantes del gobierno de Maguad, empezando por el propio Lasso, quien fue su superministro de Economía y Finanzas, Diego Ordóñez, Alexandra Vela, Juan Manuel Fuertes,
Jaime Durán Barba, que fue asesor del presidente Lasso, también estuvo como secretario de la Administración Pública con Maguad. Y por eso es que el otro día, no sé si la Meli todavía tiene esas fotos. Si las tienes en buena hora, valdría la pena recordarlas antes de seguir con lo que teníamos para hoy. Cuando el presidente hablaba de que los ingenuos son los que están gobernando hoy día, alguien se dio la molestia de ir al álbum fotográfico, ¿no? Si perdemos la memoria por un segundo en el Ecuador, por suerte tenemos Google, ¿no? Y ahí usted en Google va a encontrarse el álbum fotográfico hasta de su familia, ¿no? Entonces ahí alguien subió el otro día algunas fotitos en donde se le veía a Maguad con Guillermo Lasso, a Lucio Gutiérrez, ahí está, vean ustedes, Yamil Maguad junto a Guillermo Lasso cuando era su superministro. Había otra fotito lindísima cuando Lucio Gutiérrez estaba de visita en la Casa Blanca a George W. Bush, y aparece por ahí atrás Guillermo Lasso, también estaba en el gobierno de Lucio, ¿no? Entonces, ahora que el presidente dice que los ingenuos son los que están gobernando, porque ya los políticos abusivos, los malos, los que se aprovechaban de los recursos públicos, ya no están en el poder, porque están en Bélgica o están en no sé dónde, y están solo los inocentes, los ingenuos, ahora gobernando. Vean los ingenuos acompañando a Febres Cordero. Hace rato apareció una foto del ingenuo presidente junto a Julio César Trujillo, que probablemente es uno de los grandísimos responsables de la catástrofe institucional que está viviendo el Ecuador hoy en día. Ahí está el estrechón de manos de Guillermo Lasso con Lenín Moreno. Qué lindo que es revisar los álbumes de fotos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando suelo visitar la casa de algún familiar, y es lindísimo revisar los álbumes de fotos. Hoy estamos haciendo un poquito de memoria con ustedes y viendo que no son pues tan ingenuos como dice el presidente Lasso. Y mientras la crisis no para, porque a pesar de la movilización de los 18 días y de las intenciones de sentarse a conversar, no es que la situación de los 18 millones de ecuatorianos ha mejorado. Probablemente si usted o uno de sus familiares estaba desempleado, probablemente siga desempleado. La situación no haya cambiado. El precio de los productos de primera necesidad sigue intacto. Su economía seguramente no habrá mejorado. Sus deudas seguirán ahí, intactas. Pero mientras tanto, mientras usted sigue atravesando una crisis profunda que le impide dar una mejor educación a sus hijos, o saldar sus deudas, o pagar sus cuotas, etcétera, etcétera, el presidente nos tiene distraídos a los ecuatorianos hablando sobre el supuesto financiamiento de las protestas. Y en serio, nos tiene distraídos hablando sobre el supuesto financiamiento de las protestas. Yo les decía hace un momento, yo históricamente vi al movimiento indígena movilizarse en mis 40 años de vida infinidad de veces. Es la primera vez que escucho una acusación tan disparatada como esa. La de pretender vincular al movimiento indígena con el narcotráfico. Hemos ido más allá, mucho más allá de lo que pretendió hacer Lenín Moreno en octubre del 2019. Si ustedes se acuerdan ahí, un gobierno que también se especializó en generar este tipo de cortinas de humo, de cajas chinas, de fake news. Ayer lo recordaba Juan Cristóbal Lloret, nuestro primer entrevistado. Se hablaba del supuesto financiamiento de Venezuela. En una cadena nacional apareció Lenín Moreno hablando del sátrapa de Maduro, ¿no?, que era supuestamente quien estaba, refiriéndose así al presidente de Venezuela, quien supuestamente estaba detrás del financiamiento de las protestas de octubre del 2019.
habló de la contratación de llaneros para las protestas del 2019. Recordaba Lloret ayer que en las afueras del aeropuerto de Tababela se detuvo a 19 personas, la mayoría ciudadanos de nacionalidad venezolana, me parece que hubo por ahí algún que otro ecuatoriano y un par de cubanos también, que eran humildes conductores de una plataforma para la movilidad, ¿no? De estos taxis que hay y que usted los contrata a través de plataformas digitales. Un ex candidato vicepresidencial, experto también en publicar noticias falsas, Andrés Páez, compañero de fórmula de Guillermo Lasso en la elección del 2017. Dijo que en una de las unidades móviles, en uno de los Ubers, en uno de los taxis que fueron detenidos en Tababela, se había encontrado un arsenal, que se habían encontrado armas, y mostró una fotografía falsa. Se criminalizó a 19 o 17 personas inocentes en el 2019. Bueno, ahí eran venezolanos, era el correísmo, obviamente, porque el correísmo no puede faltar nunca, siempre están invitados a las movilizaciones indígenas, a pesar de que no hay ningún tipo de acercamiento ni nada por el estilo, pero el gobierno de turno siempre le invita al correísmo. Y ahora el presidente Lasso se fue más allá. Ya no había el gobierno de Maduro para culparle, porque además Maduro ya está conversando con Biden y los Estados Unidos, entonces me imagino que de la embajada le habrán dicho, ve, loco, con Venezuela ni te metas porque los manes nos están facilitando petróleo, así que mejor ni mires para allá. Entonces, ¿para dónde? Al narcotráfico. Y nos tienen a los ecuatorianos distraídos por completo con respecto de aquello. Y ayer compartíamos con ustedes y leíamos detenidamente lo que fue la respuesta de la CONAIE, que a mí me parece que fue una respuesta política muy contundente, recordándole al presidente que si sobre temas de corrupción e ilegalidad hay que darle respuestas al país, bueno, pues ahí están los Pandora Papers, ahí están sus ministros que le deben los impuestos al SRI, ahí está el tema de los narcogenerales, que fue una denuncia que la hizo el embajador de los Estados Unidos, y sobre la cual no se ha hecho ningún tipo de seguimiento a nivel nacional. Y mientras tanto nos tienen distraídos con eso, ¿no? Nos tienen distraídos con eso. 7 de la mañana con 25 minutos. Y yo les decía hace un momento que es peligroso que estas fake news sean promovidas por las propias autoridades, porque parecería que eso además a la gran prensa le provoca pereza, pues, porque ¿se acuerdan que yo ayer les relataba el tema del puente a la nada? Cuando Lenín Moreno concedió entrevistas a NTN 24 de Colombia y a CNN de Atlanta, Estados Unidos, y dijo que había un puente que Correa lo construyó hacia la nada para facilitar el tráfico de drogas. Bueno, ningún medio de comunicación del país se dio la molestia de ir a preguntarle a Correa o a su ex ministro de Transporte u Obras Públicas o al gobierno de Colombia sobre si en realidad ese puente era para facilitar el tráfico de drogas o es que se trataba del tercer eje binacional. No, como dijo el presidente de Ecuador, ya la prensa aliada, la prensa que está alineada a las tesis del oficialismo y del gobierno, asume que lo que dice el presidente, porque es el presidente, es la verdad. ¿Ya? Entonces, por eso les decía yo que es tan grave que sea el presidente y las autoridades del gobierno quienes salgan a hacer una acusación tan temeraria. Y esto no tiene que ver en absoluto con una defensa directa a Leonidas Issa. Esto tiene que ver con la razón y con el sentido común. Ya les digo yo, ustedes, los que tienen un poco más de edad, recordarán quizás con más lucidez o más claridad la cantidad de movilizaciones indígenas que ha tenido que presenciar este país. Y es la primera vez en toda la historia que se acusa al movimiento indígena de tener vinculación con el narcotráfico y de que el narcotráfico está financiando las protestas. Esto tiene que ver también con una defensa no únicamente a 1, 2 o 3 dirigentes, esto tiene que ver con lo que está pasando con la relación del Ecuador en general con los pueblos y las nacionalidades indígenas de este país.
Yo no sé a ustedes, pero a mí, por ejemplo, cuando salgo a las calles en Quito y me encuentro con grafitis que dicen CONAIE narcoterrorista y les acusan a los indígenas de nuestro país de ser narcoterroristas, a mí me conmueve, porque se trata de pueblos que viven olvidados, históricamente han vivido olvidados. Son pueblos que están en la ruralidad enfrentando una cantidad de necesidades, de carencias, de urgencias, de falta de acceso a la educación, a la salud, a trabajo, a mejores condiciones, condiciones dignas además para que ellos puedan, como pasa con nosotros en las zonas urbanas, desarrollarse junto a su familia de una manera más digna. Y que aparte de excluirlos históricamente, y que aparte de denigrarlos históricamente en un país que ha sido profundamente racista, hoy se pretenda desde el Estado endosarles la etiqueta de narcoterroristas, créanme, a mí es algo que me asusta, me preocupa y obviamente también me indigna como ecuatoriano. Porque mestizos como somos, tenemos que también reconocer las raíces indígenas que tiene este país y empezar en serio como sociedad, nosotros, ustedes, a voltear a ver al campo y a la ruralidad, esa ruralidad y ese campo que nos alimentó durante la pandemia, a ser un poquito agradecidos también. Pero lo que está pasando, créanme, y repito, que desde el gobierno, desde la máxima autoridad del Estado, que es el presidente, se emitan acusaciones absolutamente temerarias, es muy preocupante, es muy preocupante. Y ahora ustedes van a ver, y vamos a tratar de enlazar esto último que está pasando en Ecuador con lo que pasó en España, a partir de las fake news, y lo que podría seguir pasando en el Ecuador en los próximos años. Si seguimos alimentándonos de noticias falsas, si seguimos dando crédito a las acusaciones que desde las máximas autoridades de este país, sin prueba alguna, se lanzan, se publican, se viralizan. Así que les invito, no se pierdan, que va a estar muy bueno el primer diálogo de hoy, así como las demás entrevistas.